Identificada y datada por el registro arqueológico, la domesticación de la vid tuvo lugar en la región transcaucásica, actual Irán. Progresivamente fue expandiéndose, alcanzando las zonas del sur, antigua Mesopotamia, Egipto y finalmente el Mediterráneo. Es por ello que prácticamente todas las civilizaciones localizadas en torno a este ámbito conocieron, elaboraron, conservaron y consumieron el vino. A pesar de su incierto nacimiento, la antigüedad de la vid en estado silvestre podría remontarse al Paleoceno y al Eoceno, dadas las hojas y semillas fosilizadas descubiertas en estos depósitos, y no será hasta hace alrededor de 6.000 años cuando aparecen las primeras formas de vid. Se puede considerar el Neolítico como la etapa en la que se dieron las condiciones necesarias para la elaboración del vino, concretamente entre el 8000 y el 6000 a.C., en la zona situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es durante el Neolítico cuando las personas emprenden la domesticación de las plantas, a saber, la agricultura, así como el comienzo de la producción de recipientes cerámicos. Todos los indicios apuntan entonces hacia Oriente, siendo la Mesopotamia el lugar que se toma como cuna del vino. Pese a ello, no será hasta el Antiguo Egipto cuando se encuentran las primeras representaciones artísticas tanto de su consumo como de su elaboración. Sin embargo, una inscripción del año 2700 a.C. menciona a la diosa sumeria Gestín, que significa madre cepa. Otros dioses sumerios se llamaban Pagestin-Dug, buena cepa, y su esposa Ninkasi, que significa dama del fruto embriagador. En la epopeya de Gilgamesh, el legendario de Uruk, fechada en el 1800 a.C., se cuenta cómo el héroe entró al reino del sol en busca de la inmortalidad, encontrándose un viñedo cuidado por la diosa Siduri, quien le dio a beber del jugo de sus uvas. Habiendo aclarado esto, podemos decir que el vino siempre ha estado presente en las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. Su representación constituye una fuente de información fundamental para abordar las preocupaciones y la forma de pensar de la sociedad de cada momento. En el arte egipcio se pueden apreciar las primeras representaciones alusivas al vino, pudiéndose distinguir los frescos de las cámaras funerarias de Luxor y Saqqara, en los que se puede apreciar la importancia que esta civilización daba a la viticultura. Uno de los ejemplos son los motivos que aparecen en la tumba de Nakht, correspondientes a la técnica de elaboración de vino. Gracias al contacto con otros pueblos, sobre todo del Mediterráneo y de Mesopotamia, los egipcios introdujeron cultivos como la vid, la higuera, la planta del papiro o diversas variedades de trigo, desarrollados fundamentalmente en las tierras del delta. Las principales regiones productoras eran el delta del Nilo y los oasis del desierto de Libia y de Fayum. En Egipto se encontraron vasijas cerradas con tapones y selladas con arcilla. Los sellos brindaban información sobre la bodega y su dueño. Se sabe a partir de su lectura que el vino era cultivado en el Alto y el Bajo Egipto. Desde el periodo predinástico se encontraron tinajas de vino en tumbas dispuestas como ofrendas funerarias. Durante el Imperio Nuevo, las ánforas llevaban inscripciones que indicaban año de cosecha, nombre del producto, calidad, procedencia, propiedad e incluso nombre y título del enólogo. La procesión Bersha muestra a hombres y mujeres trayendo ofrendas. Cada figura avanza con la pierna izquierda hacia adelante, siguiendo la convención de la escultura y el relieve egipcio a mayor escala. Un sacerdote abre el camino, llevando una jarra de vino ceremonial y un incensario para usar en los ritos funerarios. Dos mujeres lo siguen con ofrendas de comida y bebida. La primera lleva una canasta de pan y un pato, mientras que la segunda trae otro pato y una canasta llena de jarras de cerveza. La tercera mujer proporciona artículos para el cuidado personal, un pequeño cofre de cosméticos de madera y un espejo, este último colgado del hombro en un estuche de piel de animal. Esta breve procesión proporciona simbólicamente todo lo que era esencial para sostener al faraón en la eternidad: comida, bebida, artículos de adorno personal y el incienso que se usa para atraer y apaciguar a las divinidades y a los benditos muertos. Con la expansión del cultivo, el vino pronto se configuró como un elemento indispensable para las civilizaciones que habitaron esos territorios.
en especial la griega y la romana, que lo utilizaron como un marcador de estatus y símbolo divino. La expansión de los fenicios y griegos por el Mediterráneo llevó consigo la introducción y consumo del vino por parte de los territorios que entraron en contacto con estos. En Grecia se desarrolla plenamente y supone una influencia vital para el desarrollo de esta actividad. A diferencia de la Mesopotamia o Egipto, civilizaciones en las que el vino era un artículo de lujo, en Grecia, debido a las condiciones climatológicas y a las propiedades del suelo, el vino se convirtió en un producto asequible. Además de mejorar las técnicas y los procesos de elaboración del vino, los griegos fueron los primeros en producir el vino a escala comercial, convirtiéndose en uno de los principales productos de exportación. La cerámica resulta fundamental no solo por su calidad técnica y ornamental, sino también porque su variedad de formas, tamaños y funciones demuestra la importancia que se le daba al vino en esta civilización. Entre los más importantes podemos nombrar el ánfora, vaso griego por antonomasia. Este tipo de vaso aparece más temprano y también es el que más perdura. Es de uso doméstico y podía ser de distintos tamaños. Se utilizaba generalmente para guardar cenizas, aceite y vino. Las cráteras son recipientes de cerámico de tamaño medio por lo general, en los que se realizaba una mezcla de agua y vino, ya que los griegos no bebían el vino puro, siempre lo rebajaban. Las cráteras tenían a su vez formas distintas, podían ser de columnas, de volutas, en forma de cáliz o de campana. Siker es una palabra que en griego antiguo significa enfriador. Se utilizaba para tener en él el vino puro frío. Desde este recipiente se vertía en la crátera y luego se le añadía el agua. El cántaros es una copa grande, para cuando se quiere beber mucho, normalmente en un banquete. Los cántaros tienen representado a Dionisos muy a menudo, ya que este es su símbolo. El kilits, en cambio, es una copa para beber más moderadamente. Tenían muy poco fondo, y este estaba decorado con alguna imagen. La imagen tenía una utilidad, ya que las copas se llevaban llenas a los comensales, y estos tenían que bebérsela entera si querían ver el dibujo. En Grecia existe una estrecha relación con la mitología. El vino llega a su esplendor cuando se le atribuye un origen divino. Su creador, Dionisos, pasa a ser uno más del panteón helénico del monte Olimpo. Según la mitología griega, es hijo de Zeus y Sémele. Es originario de Asia Menor y allí creó la cepa y con su divino poder para fertilizarla hizo brotar del suelo leche, miel y vino. Gracias a la exuberante vegetación que generó esta germinación divina y a la embriagadora acción del vino, Dioniso liberó a los hombres de sus preocupaciones diarias. Su séquito era llamado Tíaso, formado principalmente por Ménades. En efecto, los griegos creían que fue este dios quien regaló a los hombres las primeras vides. Uno de los ejemplos más representativos es el de Hermes con el niño Dioniso, una escultura de mármol atribuida a Praxíteles datada en el periodo clásico final. Otro de los logros que se le atribuyen a Dioniso es el origen del teatro en Grecia, puesto que los primeros signos del género teatral estuvieron vinculados con él. Al comienzo de la siembra se realizaban una suerte de celebraciones rogando por una buena cosecha. En estas festividades, el pueblo griego bailaba y recitaba coros, lo que comúnmente se conocía como ditirambo. Es a partir de estas fiestas rituales que se produce una progresiva evolución hacia el teatro. No debemos olvidar que el vino, junto con el aceite de oliva y el trigo, constituyó un factor de identidad de estas culturas, formaban parte de la alimentación de estos pueblos. Todas estas fuentes, tanto escritas como iconográficas de la antigüedad, permiten reconstruir casi con exactitud el proceso de elaboración del vino y los mecanismos que se utilizaban. El vino se popularizó en la civilización romana, siendo un producto asequible para todas las clases sociales, desde los aristócratas hasta los esclavos. Los romanos creían que el vino era una necesidad vital diaria. Se produjo una extensión de la viticultura por la mayor parte del imperio. El vino supuso además un flujo comercial importante. El vino en Roma fue empleado de diferentes maneras, entre las que destacan su uso ritual y su uso pagano. El consumo del vino tuvo una dualidad según el contexto. En su uso ceremonial, como en los rituales vinalia, el vino se ofrendaba al dios Júpiter, mientras que en el ambiente del simposium o banquete, el dios presente era Baco.
En tiempos del Imperio Romano, el dios del vino pasó a ser llamado Baco. Este dios conserva todos los atributos del Dioniso griego y a él estaban igualmente consagrados diversos animales, como ser la cabra, el toro, el lince, la pantera, el caballo, la serpiente, entre otros. Y en el reino vegetal es la viña su principal iconografía. Suele ser representado llevando un cuerno repleto de vino con racimo de uvas en su cabeza. Como otros dioses, Baco tenía sus propias festividades, en las que se le rendía culto, los bacanales. Uno de los varios ejemplos de mosaico en el que se muestra el vino en el contexto del banquete es el mosaico de Opora, Agros y Oinos, en el que aparecen 3 personajes celebrando un banquete. La mayor cantidad de información relacionada con la cultura del vino procede de las múltiples representaciones relacionadas con el dios Baco. Un ejemplo de mosaico es el del triunfo de Baco, en el que se observa uno de los episodios más representados del mito de este dios. Me gustaría incluir esta descripción y análisis de la representación del dios Baco realizada por Ripa. Joven, alegre y desnudo, que lleva en bandolera una piel de lince. Va coronado de hiedra, sosteniendo con la diestra un tirso igualmente rodeado por la misma planta. Dicha imagen ha de ir sobre un carro adornado enteramente de vides, con uvas blancas y negras. Carro del que tiran tigres y panteras. Dicen los poetas que fue Baco el inventor del vino, por lo que lo consideran su dios, dedicándoselo siempre. Se pinta joven y con corona de hiedra porque esta planta, que también le está dedicada, está siempre verde. Con ello se quiere indicar el vigor del vino, que se debe a Baco, pues dicho licor jamás envejece y muy por el contrario, cuanto más tiempo tiene, mayor es su potencia. Se pinta alegre, porque el vino alegra el corazón de los hombres, y aun bebiéndolo moderadamente nos transmite su vigor y acrece nuestra fuerza. Se pinta desnudo, porque los que beben fuera de toda medida, una vez ebrios, acaban por descubrirlo todo. Y también porque el beber más allá de los límites debidos conduce muchas veces a la pobreza, a los que padecen este vicio, dejándolos desnudos, como digo. También significa que el beber en exceso engendra un acoloramiento extremado. El tirso de hiedra indica que al igual que esta planta se prende a cuanto tiene en sus proximidades, así también el vino ata y enreda la mente de los hombres. El carro simboliza la voluntad de los ebrios, por cuanto el exceso de vino suele variar los pensamientos de las gentes, igual que las ruedas del carro gira y cambian fácilmente de dirección. La piel del lince que lleva en bandolera se pone porque este animal está dedicado a Baco, y también para dar a entender que el vino, tomándolo con moderación, acrece el valor y aún la vista, pues es cosa sabida que el lince alcanza con la vista más lejos que ningún otro animal de cuantos existen. En cuanto a los tigres que tiran del carro, nos recuerdan la crueldad de los borrachos, porque el que va cargado de vino dicen que jamás perdona. Debo hacer otro apartado que resulta fundamental para comprender el abordaje de este trabajo y está relacionado con una serie de excavaciones que permitieron un acercamiento sobre todo a la cultura romana. Se trata de los mosaicos de Antioquía. Los mosaicos de Antioquía son una agrupación de más de 300 pisos de mosaico creados alrededor del siglo III después de Cristo y descubiertos durante las excavaciones arqueológicas de Antioquía entre 1932 y 1939 por un consorcio de 5 museos e instituciones. Antioquía era una ciudad ubicada a las afueras de la actual ciudad de Antakya, Turquía. Durante el reinado de Adriano, durante el siglo II, hasta el reinado de Justiniano en el siglo VI, los suelos de mosaico se ponen en uso. La ciudad prosperó hasta que fue destruida por terremotos en 526 y 528. Esta expedición tenía como fin descubrir grandes monumentos, palacios y o tesoros, pero la mayor parte de lo que se desenterró fueron solo los restos de casas, y la única parte sobreviviente de la mayoría de las casas fueron los pisos. Mosaicos que se crearon entre distintos periodos y que muestran el vínculo entre los estilos artísticos de la antigua Grecia, Roma y en el arte del cristianismo primitivo. Volviendo a este recorrido de las manifestaciones del vino en el arte, resulta fundamental nombrar el mausoleo de Santa Constanza, que fue mandado a construir por la hija de Constantino en el siglo IV, como su propio mausoleo. Se sitúa al abrigo de la Basílica Constantiniana junto a la sepultura de Santa Inés, de la que Constantina era devota.
Posee en su interior un conjunto de mosaicos realmente magníficos, considerados un claro ejemplo de representación realista, con motivos geométricos, retratos. En ellos está presente también el acto de la vendimia, representado en sus diferentes fases. Se puede identificar aquí uno de los primeros casos de adaptación de temas paganos a la nueva iconografía cristiana. El tema de la vendimia con amorcillos es de origen helenístico y se empleaba generalmente en la cerámica como motivo decorativo relacionado con las fiestas dionisíacas. Un ejemplo muy elocuente resulta esta ánfora decorada con la técnica vidriada de Camafeo encontrada en Pompeya y conocida como el vaso azul. Desde la época de Septimio Severo coexiste el empleo de tales elementos en monumentos civiles. Un ejemplo de ello podemos observar en las pilastras del arco de Septimio Severo en Leptis Magna, erigido alrededor del año 203. El simbolismo de la vendimia en las representaciones fúnebres paganas se relacionaba con el culto dionisíaco, según el cual la uva, que es arrancada y triturada, muere como el ser humano, pero para crear algo mejor, que es el vino, o la vida en el otro mundo. Al hablar de vino en el arte se establece casi de forma inmediata una asociación con la idea de fiesta, de desenfreno, pero no hay que olvidar su vertiente religiosa. En la civilización del cercano Oriente y Europa occidental, el vino está vinculado fundamentalmente a su papel en el oficio sacramental. De esta manera, supera su instancia en tanto producto terrenal para ser considerado un regalo de Dios. La Iglesia cristiana consagra el vino, que se identifica con la sangre de Cristo, y le asigna un papel destacado en el rito litúrgico. En la Edad Media se produce un incremento sustancial de las plantaciones de vides por parte de la Iglesia. En efecto, en los monasterios es la actividad agrícola predominante. El prestigio del vino como bebida toma fuerza debido a su presencia en las dietas monásticas y su uso en la consagración eucarística. De este modo, con la extensión del cristianismo, el consumo del vino se popularizó en toda Europa. El vino se configura como uno de los componentes básicos de la alimentación y su consumo, en tanto realidad cotidiana, abarcó todos los niveles sociales. Hay que tener presente que las consideraciones nutricionales son las que colocan al vino en el plano de alimento y sustento necesario para el mantenimiento vital. No es visto como una simple bebida, sino que constituye un alimento imprescindible, un pilar básico que, junto con el pan, conforman la dieta medieval. A la ingesta de vino se suman valores terapéuticos, como así también culturales y de socialización. En el medioevo, la ingesta de vino no era vista como un acto transgresor, desde el punto de vista legal, moral o religioso, ni tampoco como una práctica perjudicial para la salud. Además, se producen grandes avances en las técnicas productivas, estableciéndose diferenciaciones de calidad de vino según vendimia, tipo de uva y el número de prensados que se realizaban, entre otros. Las representaciones del vino en la Edad Media prácticamente todas están asociadas al ámbito religioso, en tanto signo de transmutación de la sangre de Cristo en vino. La asociación vino-sangre trajo aparejado el establecimiento de paralelismos teóricos y visuales muy significativos en el plano religioso. Se establecen así modelos iconográficos en los que se presenta un significado sacramental evidente. Podemos encontrar el vino representado en cuadros colgados en iglesias, en casas de nobles, en ilustraciones de libros. Todos giran en torno a esta temática. Una escena que suele ser representada es la de Cristo en el lagar místico, que refiere a una alegoría y forma de representación de Jesucristo en la que su sangre sale de sus llagas y se mezcla con el zumo de las uvas que se prensan en un lagar y que se recoge en un cáliz. El propio cuerpo de Cristo se representa inclinado, como prensado en el lagar, y a veces se sustituye la prensa por una cruz que oprime el cuerpo de Cristo. La escena tiene una evidente interpretación sacrificial y sacramental. Un momento muy significativo en el que el vino alcanza un indudable protagonismo en el Nuevo Testamento es la celebración de la Última Cena. Las interpretaciones plásticas de esta escena han sido muy variadas a lo largo de la historia. De múltiples formas es incorporado el vino en tanto símbolo, pudiéndose observar la presencia del vino sobre la mesa de celebración. En un gran número de casos, este se limita al contenido del cáliz. En otros, en cambio, existe un despliegue en la escena traducido en la incorporación de bodegones dispuestos sobre la mesa eucarística.
Marcias era un seguidor de Baco, y su flauta era el instrumento báquico que despertaba las negras e incontroladas pasiones que entran en conflicto con la lira de Apolo. El enfrentamiento musical de Apolo y Marcias estaba relacionado, pues, con los poderes relativos a la oscuridad dionisíaca y a la claridad apolínea. Y si este enfrentamiento terminó con el desollamiento de Marcias fue porque el desollamiento en sí era un rito dionisíaco, una trágica ordalía de purificación mediante la cual la fealdad exterior del hombre era desgarrada y se ponía al descubierto su belleza íntima. Debemos tener presente que el Renacimiento, en tanto movimiento que promueve una vuelta a los aspectos y valores clásicos, construye su repertorio visual centrado en la recuperación de la antigüedad, tomando, entre otras producciones, a los textos como referentes. Esto dotó de narratividad a sus escenas, se incorpora lo pagano al arte y con ello la interpretación de los ciclos sobre Baco y otros dioses de la mitología. También el vino constituye un elemento en escenas amorosas, asociándose Baco y Venus junto a Eros. Wilfredo Rincón García, en su libro La vid y el vino en el arte español, hace una reflexión muy interesante sobre el amplio repertorio iconográfico del vino y me gustaría leerlo a modo de conclusión. La temática de estas obras es muy amplia, pues abarcan diferentes aspectos del mundo de la vid, de la vendimia y del vino, pero también de la mitología y de las fiestas populares, de las tabernas y de las relaciones familiares, además de los bodegones en los que es habitual encontrar bellos racimos de uva. Y no podemos olvidar la importancia del vino en el arte religioso, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muchas de las escenas en las que el vino está presente son intemporales, como las de contenido religioso, mientras que otras, de carácter costumbrista y episódico, se proyectan, en la mayor parte de los casos, como reflejo de la sociedad de su momento.